Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Actualidad Artrimony. Hoy estaremos conversando con un gran profesional de la salud, el doctor Carlos González, quien es médico por la Universidad de Santiago de Compostela, reumatólogo por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y doctor en inmunología clínica por la Universidad Complutense de Madrid. En nuestro cuarto programa estaremos hablando sobre cómo preparar esa primera visita al reumatólogo. Un tema de vital importancia, sobre todo cuando ya somos derivados desde nuestro médico de cabecera a ese especialista. Este programa está dedicado especialmente para ti. Conociendo la trayectoria profesional de este gran profesional, quien se ha dedicado fundamentalmente a las enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica y enfermedades autoinmunes. Durante sus últimos años, él ha estado implicado en el desarrollo de nuevos modelos de atención integral multidisciplinar a pacientes con enfermedades inflamatorias. También el doctor Carlos González ejerce en el Centro Médico y Hospital Quirón Salud, A Coruña, y en el Centro del Instituto Médico en A Coruña. Es profesor asociado en Ciencias de la Salud de la Universidad Complutense de Madrid desde el octubre de 2016 a agosto del 2023. El doctor González es un gran profesional dedicado a la investigación en el abordaje multidisciplinar del paciente con inflamación crónica e innovación en gestión clínica. Ha recibido diferentes reconocimientos, uno de ellos es el Premio a la Innovación en la Gestión Pública, realizado en el 2021, y también ha recibido reconocimientos por el Best Practice in Public Health by European Commission en el 2021. Ha sido autor y coautor en más de 47 revistas de publicación científica. Actualmente tiene presencia en redes sociales a través de su cuenta @carlosreumatólogo, dando visibilidad al gran trabajo y desempeño que realizan todos los reumatólogos y dando consejos de muchísimo interés sobre las enfermedades reumáticas. Su mensaje en redes: un paciente bien informado puede tomar mejores decisiones sobre su enfermedad. Es un hombre de un gran corazón y vocación, y detrás de este maravilloso reumatólogo hoy estaremos conversando de cómo preparar esa consulta al reumatólogo. Así que no olvides quedarte con nosotros y puedes seguirnos también a través de nuestra cuenta en Instagram @artrimony. Y no olvides también visitar nuestra página web www.artrimony.com, tu página web de artritis reumatoide. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Yo soy Mónica Finol, paciente activo de artritis, creando siempre visibilidad. Hola, bienvenidos a tu programa Muchas gracias. Actualidad Artrimony. Bienvenido, doctor Carlos González, reumatólogo, y gracias por estar con nosotros estos minutos, doctor. Bienvenido, muchas gracias. Creo que hoy uno de los temas que quería abordar me pareció muy interesante y muy apropiado para conocer, doctor. Hay un tema, yo creo que un paciente bien informado es importante a la hora de, sobre todo, tomar decisiones, ¿no? De en nuestra enfermedad. Pero el conocimiento luego de que los pacientes somos derivados de un médico de cabecera a un especialista y nos dicen, tiene que esperar esa cita con el reumatólogo. Como pacientes, hay muchas cosas que pasan por la cabeza, hay muchas expectativas, muchos nervios, mucha angustia. Entonces consideré importante hacer este programa para justamente hablar a todas esas personas que nos están viendo, todas esas personas, todos esos pacientes que ahorita mismo están esperando una cita con un reumatólogo. Entonces, y no saben el diagnóstico, no saben a qué se van a enfrentar. Y yo creo que nada, tenemos un maravilloso doctor, el doctor González Fernández, que es reumatólogo. Él está en A Coruña. Sin embargo, tiene una parte, hay una parte en sus redes que está manejando excelentemente, que es la parte como médico, darnos herramientas a nosotros, a los pacientes, que debemos tomar en cuenta a la hora de ir a esa primera visita con el reumatólogo. Entonces, porque siempre hablamos de la parte y el compromiso que puede tener un especialista con el paciente, pero también los pacientes tenemos que tener claro cómo debemos tener
esa visita y ese primer contacto para todo lo demás que viene después luego de un diagnóstico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mónica. Gracias por invitarme a estar aquí en tus redes sociales y en las redes sociales con los enfermos. Efectivamente, trabajo en La Coruña desde hace tres meses. Antes estaba en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, y ahora estoy aquí, en Coruña. Ok. Y sí que es cierto que has tocado en un minuto unas cosas amplísimas, Sí, muchísimas cosas. No tiene nada que ver un paciente que ya está diagnosticado y que tiene su médico y que aún así tiene sus dudas, con una persona que tiene una enfermedad o por lo menos se siente enferma, que esto ya es bastante malo, sentirse sí, enfermo, pero que no sabe lo que tiene. Y nosotros, las personas en general, si no tenemos una etiqueta para lo que nos pasa, nos ponemos muy nerviosos. Y tenemos un sistema público que está muy bien en comparación con otros de otros sitios sí. del mundo, pero el tiempo desde que estamos enfermos hasta que nos ve el médico de cabecera y el Ujú. tiempo desde que nos ve el médico de cabecera hasta que nos ve el especialista es muy largo y eso pone muy nervioso o muy Sí, y nerviosa. sobre todo crea mucha expectativa, porque Claro, empieza y dígame si tienes los exámenes en las manos, pero ¿qué tendré, qué buscaré, qué haré? Entonces, yo creo que primero que nada, ¿verdad, doctor? Lo importante es ir haciendo, yo creo que esto es, y usted me lo puede aclarar, o sea, todos los síntomas que podamos tener por más tontos que nos parezcan, yo creo que eso también es importante a la hora de tener esa primera visita con el reumatólogo. sí, hay que tener en cuenta que todas las preguntas que uno tiene hay que ponerlas siempre por escrito, porque cuando Ok, nos sentamos en una mesa, en un lado está el paciente, en otro lado está el médico. En esa situación, digamos que el que tiene la posición de poder es el médico. Uno llega a un sí, sitio, como paciente, llega a un sitio desconocido, donde sí, tiene a un señor o a una señora delante que no sabe qué es lo que va a ocurrir ni lo que le va a decir. Entonces, muchas veces, sobre todo en las primeras reuniones con el médico, la cantidad de información que somos capaces de entender viene a ser del 10 al 20% de lo que nos cuentan y claro, nosotros nos podemos poner muy nerviosos si no sabemos qué decir. Entonces es claro, mucho mejor llevar las dudas que uno tiene siempre apuntadas. Luego el médico va a hacer muchas preguntas. Depende de qué médico, claro. Pero va a claro, hacer y es que es el preguntas que tiempo son también. fáciles de contestar. Y el tiempo también ahí juega, hay un factor importante porque obviamente ese especialista tiene a muchas personas también que ver en su consulta. Y entonces yo creo que también es una manera a través de este programa hacer llegar a los pacientes que mientras más tengas anotada con más con mucha ser específicos, dolores, que en un mes, yo lo anoto siempre porque incluso el día que quizás tengas las consultas es el día que mejor te sientes. No tienes dedos inflamados, el médico te va a hacer su exploración Eso es física y vas a estar perfecta, entonces eso Las es leyes de típico. Murphy se cumplen siempre. El día que uno va al médico es el día que uno está mejor durante el último mes, a lo mejor. Y eso pasa, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Pero si hay inflamación, la inflamación estará allí y el médico será capaz de verla, ¿no? claro. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en general, o por lo menos para algunas de las enfermedades reumáticas que afectan a las articulaciones, nos interesa mucho saber si interesan las pequeñas articulaciones o Ok, las grandes. Las pequeñas son las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, y de los pies. Las grandes son las muñecas, los codos, rodillas y demás. Nos interesa saber si lo que duele es la espalda o lo que duele son las manos, los pies o rodillas y qué es lo que uno tiene inflamado. Nos interesa saber si el dolor o la inflamación, nos interesa saber cuál es el ritmo. Si duele claro, más por la mañana o por la noche, si duele cuando uno se mueve o está mucho peor cuando uno se levanta. Esto es para las articulaciones, pero luego además muchas enfermedades reumáticas se asocian con otras cosas que no solo las articulaciones. Entonces, tenemos que apuntar o tenemos que acordarnos de si tenemos enfermedades de piel, ujú, si tenemos diarrea con frecuencia, enfermedades del aparato digestivo, si digestivo. tenemos cosas con los ojos, si se nos cae el pelo, en fin, otra Mm, serie de cosas que a lo mejor parece que no tienen nada que ver, pero que a lo mejor dan pistas muy importantes
a la hora del diagnóstico de la enfermedad. Y muchas veces yo, cuando estoy en la consulta, cuando hago preguntas a los enfermos, les digo, es que los reumatólogos preguntamos cosas muy raras, porque alguien que se le inflama una rodilla no entiende que le preguntes si se le han inflamado alguna de los ojos. Pero Claro. estas son las preguntas que hay que hacer y que hay que saber. Pero eso lo pregunta el médico. Lo importante es las dudas que uno tenga para que no se le olviden llevarlas por escrito, aunque sean dudas de lo que uno ha leído, porque lo lógico es que en un tiempo largo, que es el tiempo que hay desde que se tienen los síntomas hasta que se va al especialista, el paciente ha pasado por muchas cosas. Es esperable Claro. que haya leído cosas y como la información que tenemos en Internet es muy difusa, pues en realidad uno no sabe muy bien qué es lo que tiene, aunque tiene sospechas. Pues todo eso, todas las dudas hay que llevarlas por escrito, sobre todo para sentirse uno bien. Aquí hay dos cosas muy importantes. Una es, vale, tengo una enfermedad, puede ser, y me van a Ujú. hacer el diagnóstico de la Sí, enfermedad y me van a dar un nombre y qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor no en una visita, se hace en dos o en tres. claro. Y la otra cosa que ya tiene que ver con cada uno es que estoy enfermo. La sensación de estar enfermo es muy mala, te destroza. Sí. Psicológicamente es muy malo y la angustia es muy grande. Y es, hombre, eso es difícil de De llevar también. Y manejar. uno tiene que preguntar para sentirse bien qué es lo que va a pasar con uno. ¿Me voy a Claro, curar? ¿Voy a estar bien? Esas cosas, si el médico no las define, hay que claro. preguntarlas, porque uno se tiene que sentir bien y tiene que saber lo que tiene y qué puede esperar de su vida, sobre todo porque las enfermedades reumáticas son de personas jóvenes y muchas veces son mujeres en edad de Sí. tener hijos y quieren saber qué es lo que va a ser de su vida, no cuando uno se jubile, sino en los siguientes Sí. años, los siguientes meses. Y esto es muy importante porque uno tiene que hacerse un plan de vida. Es una realidad, doctor. Es tan cierto lo que usted está diciendo y es una realidad. Lo que sí es cierto es que yo digo que no nos podemos acostumbrar a vivir con dolor, porque no puede ser, o sea, no puede ser que tengamos dolor y efectivamente ahí viene el papel, ¿no? Después de tener ese paciente que te comunica todos los síntomas, que te habla de todas las pruebas que se pudo haber hecho. Yo creo que también es importante no solo traer lo que te hiciste en el momento, si tienes incluso pruebas anteriores, llevarlas para que el doctor también pueda, el especialista pueda hacer una comparación, o es la persona adecuada que lo va a entender, porque uno no lo sabe. Y también, doctor, esas pruebas de laboratorio que ustedes hacen para ir descartando o ir ya teniendo pues el nombre de lo que pudiera tener en este caso, ¿no? Estamos hablando pues en líneas generales, una persona que la Son derivan otras dos cosas, especialista. son Sí. otras dos cosas, Mónica, como todo lo que dices, que importan, importan mucho. Primero, si no tiene pruebas, pues a lo Ujú. mejor son pruebas que no se tiene que repetir. Una resonancia hecha durante el último año, pues probablemente no hace falta hacer otra. Lo mismo con un escáner y una radiografía simple, posiblemente igual. Eso ya depende un poco de la enfermedad que se tenga y de lo que opine el médico, ¿no? Entonces, eso además nos importa para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Pero hay que tener Genial. en cuenta una cosa. No existe, excepto una cosa muy específica de la que luego si quieres hablo, Ok, no existe ninguna prueba reumática que diagnostique ninguna enfermedad. Los qué bueno que análisis lo nos dice, sirven. doctor. Esto es muy importante. Es Esto que es esto es un muy problema muy gordo importante. también. Esto es un problema muy gordo también porque hay enfermos que tienen enfermedad articular o de otro tipo en la cual no hay marcadores en los análisis de sangre. El que no haya marcadores no quiere decir que no tenga la enfermedad. Ujú. Entonces, los marcadores de los que todo el mundo sabe, tipo factor reumatoide, anticuerpos BCG. anticetos citrulinado, Ujú. HLA-27 y demás, nos ayudan a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Pero el diagnóstico de la enfermedad se hace con lo que nos cuenta el paciente, con lo que le preguntamos y con lo que exploramos. Y eso Correcto. nos dice, pues a lo mejor con eso llegamos casi siempre a un 90% o más de probabilidad de una enfermedad. Y los análisis nos sirven para corroborar el diagnóstico de la enfermedad y ver la intensidad de la inflamación y nos ayuda también a ver qué tratamiento ponemos.
pero Correcto. es muy importante que saber que no hace falta, por ejemplo, tener un factor reumatoide para tener una artritis reumatoide. No hace falta el tener a su vez el factor reumatoide positivo no es sinónimo de Tampoco. artritis reumatoide si no tienes enfermedad articular. Sé que esto es complejo de entender, pero es que estamos en una especialidad y unas cosas que es que parece que somos brujos, porque no tenemos ninguna prueba diagnóstica de nada. Pero esto es así, todo depende de la habilidad cuando preguntamos, de la intensidad de los síntomas, de lo que exploramos y de lo que vemos. Yo siempre lo he dicho, doctor, que para mí es una de las profesiones y de las especialidades médicas que admiro porque siento, y yo lo pongo siempre el mismo ejemplo, es como un puzzle que empiezas a encajar, encajar, encajar. Ah, bueno, nos cuadró, ya tenemos el puzzle, lo formamos completo, entonces ya hay diagnóstico y va. Porque es una de los pacientes y las personas, porque obviamente soy paciente de artritis y vas conociendo gente en esta área igual que uno, que están en la búsqueda de sentirnos bien y de ser pacientes que buscamos tener pues calidad de vida. La queja número uno o el comentario número uno es que a mí me han tardado tanto el diagnóstico, es que los tratamientos, y le digo, es que es así, porque es que tristemente los reumatólogos no son magos No, y cuando tienen el diagnóstico y dan con el tratamiento, oye, eso es de celebración, eso es digno de tener ya mucho camino adelantado porque no es fácil. Y qué bueno que lo haya no, explicado, doctor, me encanta. pero lo que importa además es el hecho de poner un título a lo que uno tiene, porque muchas Claro, veces el entorno del paciente tampoco entiende que está enfermo hasta que no tiene un título. también Y es esto es cierto. muy malo también. Entonces, pero bueno, por lo menos tener un título además da acceso a un tratamiento y a la posibilidad de estar mejor. Y esto tiene muchísimo, muchísimo interés, poder estar mejor y poder estar bien. Una de las peleas que ha habido siempre, que es lo que estabas diciendo antes, Mónica, es que yo desde que recuerdo siendo reumatólogo es la ambición que tenemos los reumatólogos por disminuir el tiempo, desde que Sí, empiezan los síntomas de la enfermedad hasta que se hace el diagnóstico y el sí, tiempo que pierde el paciente, porque dependiendo de qué enfermedad, ese tiempo es precioso, porque significa que no te deformas si sí. conseguimos llegar a tiempo. Desgraciadamente el paciente muchas veces se pierde en una vorágine entre Tarda. médicos generales, médicos de cabecera, traumatólogos y personas que no entienden de estas Ujú. Es muy enfermedades, porque cierto. juntas son frecuentes, pero una por una son poco frecuentes. Y entonces no hay tantos médicos que sepan de estas enfermedades y el paciente se pierde durante años. Y eso es algo que hemos recortado, pero que todavía nos queda muchísimo por avanzar en el tiempo. Y eso, doctor, es que yo creo también que es la falta de los marcadores, toda la confusión que nos puede derivar, eso afecta a ese diagnóstico, pero una vez que ya por lo menos tienes las señales, ya tienes, como lo dice, ese 90% que estamos casi seguros que es esto, pues lo ideal es, bueno, empezar con ese tratamiento. Y aquí viene otra parte que también es compleja, ver si ese tratamiento, y creo que es importante que nos lo comente, doctor, ese tratamiento que empieza el paciente sea la enfermedad reumatológica que tenga, empieza a tener resultados y entonces ahí vengo yo como paciente que creo que considero que es importante cuando yo empiezo un tratamiento, estar atento a todas las señales, porque quizás si yo no, en la próxima consulta donde el médico va a poder medir, oye, vamos a repetir analíticas, vamos a hacer pruebas, y que es la única manera, yo creo, doctor, que ustedes van a poder ver si ese tratamiento inicial está empezando a tener efecto, modificarlo, cambiarlo, continuarlo. ¿Cómo se maneja esa situación, doctor? Que me parece también importantísimo y esos Pues tiempos que a veces entre primera consulta y segunda consulta con el paciente. estás tocándolo sin decirlo una de las cosas más importantes que existe, que es la buena relación médico-paciente. Es Total. decir, ¿cuánto confías en el médico o en el sistema con Mm, los fármacos que te ha dado? Estamos en un mundo en el que no nos gustan los fármacos, sí.
nos desintoxicamos de vez en cuando porque parece que todo es malo y entonces nos Sí, tenemos que detoxificar el hígado y todas estas cosas que ocurren. Bueno, y de repente tenemos una enfermedad y no solo eso, que tenemos que tomar un fármaco, malísimo. Y los fármacos tienen la mala costumbre de tener efectos secundarios. No en todo el sí, mundo, pero hay unos más frecuentes que otros y se tienen. Y luego además tenemos la mala suerte de que los fármacos con los que iniciamos el tratamiento en las enfermedades reumáticas tardan tiempo en hacer efecto. claro, Entonces, ¿hasta cuánto hay que aguantar para ver si el fármaco funciona? ¿Qué efectos secundarios debo esperar de este fármaco? No que los vaya a tener, sino que puede que los tenga, que es distinto. El hecho, si yo cuento a un claro. paciente que puede tener un efecto secundario, no quiere decir que lo vaya a tener. Es para ponerle alerta de que a lo mejor lo tiene. Y tengo que decirle además que es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, Pero esa claro, información hay que saberla y entonces tú tienes que tener la confianza en tu médico y en su buen total. juicio para darte un fármaco que probablemente funcione. Siempre hay una probabilidad de que no funcione. Y desde luego, si el fármaco tiene efectos secundarios que no se toleran, que son Claro. fatales, pues no hay que usarlo y luego decírselo al médico. Y no mentir al médico sobre esto, Ah, eso es importante, porque doctor. el médico sabe, claro, el médico sabe perfectamente. Y no sé si nos van a oír enfermos con artritis reumatoide como tú. Todos los médicos sabemos que el metotrexato puede sentar mal y que hay un Sí, tanto por ciento de personas que no lo toleran, bien por intolerancia gástrica, por cansancio, por muchas razones, por úlceras en la boca, pero por muchas claro, razones. Pero yo quiero saber si lo toma o no, quiero saber eso, porque tengo más fármacos. Sin embargo, el metotrexato es un fármaco que las maravilloso. personas que lo toleran funcionan fantásticamente bien en la artritis reumatoide. A mí me fue muy bien Pues con el todo eso entra metotrexato. dentro de la enfermedad crónica. Pero sí es cierto que también Sí, es un sí, me fue bien medicamento con el muy metotrexato. cuestionado. Es un medicamento muy cuestionado, ¿no? No sé, no sé. Por eso Ahora, hablo de él. doctor, sí, claro, es que es importante porque, y otra cosa, doctor, ya con ese tratamiento, lo que yo siempre digo, o sea, tener la confianza y el acercamiento con la enfermero, con los enfermeros que son la mano derecha de ustedes y que para nosotros los pacientes es un gran apoyo. Y creo que como pacientes debemos apoyarnos muchísimo en esos enfermeros maravillosos a quienes les mando un abrazo, porque siento que con ellos es el intermediario al médico y no debemos nunca, o sea, como digo yo, tú empiezas con un tratamiento, cualquier síntoma, cualquier alerta, y vamos a suponer, doctor, yo me vi ahorita con mi reumatólogo y no tengo cita hasta marzo del año que viene. Me cambió el tratamiento y resulta que tengo algún síntoma que estoy notando que yo incluso estoy alerta a veces, ¿será que comí algo diferente, que me pudo causar alguna alergia? Pero si tienes un medicamento que quizás estás empezando nuevo, tomar nota y comunicarte con el hospital, comunicarte con esa enfermera y hacerle llegar para que le haga llegar a su especialista. Mira, tengo la cita en marzo, pero empecé este tratamiento y creo que pudiera ser un efecto secundario. Eso sería lo correcto, ¿verdad, doctor? Sería fantástico. Y recuerdo a Chema, que es tu enfermera, tu enfermero Sí, de práctica avanzada, que estuve con él en una reunión el otro día. Y la enfermería saludo. de práctica avanzada en reumatología es uno de los mejores avances que tenemos para los pacientes, porque sirven de enlace entre el sistema sanitario y el enfermo. Les puedes consultar cosas, les puedes dejar mensajes, dependiendo de cómo funcione cada uno, les puedes dejar Sí, claro. mensajes en el buzón de voz, correo electrónico, sobre dudas que pueden ser gordas y él las puede consultar con el médico o incluso resolverlas por sí mismo, porque la enfermería de práctica avanzada sabe mucho. Desgraciadamente, no la tenemos en todas partes todavía y esperemos que Sí, tengamos más en el futuro. Pero el sistema sanitario no son solo los médicos, es todo lo que está eso. alrededor. Es la cadena o el sistema que hace que tú estés en contacto con el hospital o con el equipo de tu especialista Mm, para poder consultar dudas. Los enfermeros, las enfermeras son los que forman al enfermo también. Los que dan sí. formación de la enfermedad Sí, suelen ser ellos. A la enfermería se le cuenta cosas que al médico no se le cuenta, bien por falta de tiempo, bien por muchas pudor o por veces. cualquier otra razón.
pero luego a mí mi enfermera me viene a contar lo que pasa. Es verdad. Y entonces yo soy capaz de adaptarme al paciente, porque aunque las enfermedades tienen nombre, la enfermedad es distinta en cada paciente en función de su biografía, en función de lo que viven. Y entonces eso ayuda a hacer cosas distintas con cada enfermo. No con el metotrexato o con las medicinas Con cualquier, gordas para cada enfermedad que nos quitan la inflamación, sino con otra serie de cosas y de medidas que tenemos o que podemos hacer con ellos, como tener un nutricionista en el equipo, tener un psicólogo en el genial. equipo, etcétera, etcétera. Ha comentado algo importante, doctor, esa relación, ¿verdad? La relación con todo lo que es el entorno, porque no solo es el médico, todo el entorno que está dentro de toda dentro de nuestro sistema sanitario de salud, que funciona muy bien y que muchas veces tenemos que ser pacientes, como la misma palabra nos lleva, tenemos que ser muy pacientes. Es que es complicado. Es que es complicado porque tenemos que ser pacientes a la hora de las consultas, a la hora de que el tratamiento haga efecto, porque es verdad, tú tienes un medicamento que ha ido muy bien en sus estudios científicos, en toda su trayectoria, y tú como médico, como especialista, quieres que funcione en tu paciente, porque, doctor, obviamente que la actividad no esté activa es lo ideal para nuestro especialista, pero eso se construye con muchísimos años, con muchas horas de vuelo y de recorrido como Bueno, paciente, porque eso sí, bueno, claro, lo que ocurre, una de las cosas que ocurre es que digamos que el paciente se tiene que adaptar al sistema sanitario, es decir, tiene que saber cómo funciona, por lo menos cómo funciona sí, su entorno, tiene que saber hasta dónde llega el médico de cabecera, hasta dónde correcto. llega el reumatólogo, Ujú. saber que cuando uno va a urgencias y no le encuentran nada gordo, le van a decir que no encuentran nada urgente, no le van a hacer un diagnóstico porque es un servicio de urgencias, o sea, que hay que Es saber un, así, un poco cómo funciona. Y nuestro objetivo como reumatólogos tiene que ser, en el caso de las enfermedades inflamatorias, como, como- es quitar la inflamación, ujú, porque quitando la inflamación evitamos, si llegamos a tiempo, evitamos que las articulaciones se deformen, luego no empeoramos la calidad de vida a largo plazo y hacemos que la persona pueda hacer una vida normal para siempre. Desde claro, que tenemos los biológicos, esto lo conseguimos en un tanto por ciento muy alto de enfermos, pero no en todos. es Todavía nos maravilloso faltan fármacos mejores, pero con los biológicos hemos avanzado mucho. Y avanzar. una vez que conseguimos que no estés inflamada, que no haya inflamación, a lo mejor tenemos que atender a otra serie de cosas que tienen que ver con la enfermedad o con la persona. Ya sabes que en tu enfermedad no, pero en la artritis psoriásica, por ejemplo, hay muchas personas que tienen alto el colesterol, la tensión, están obesas. Y la obesidad es una enfermedad, no es por comer, es que sí, pero es una enfermedad, Ah, no se quita solo no comiendo. Es una enfermedad que hace además que los fármacos funcionen peor. Y entonces, sí, pues su hay respuesta, ¿no? varias cosas que tenemos que intentar atender a la vez. Y estamos hablando solo de las artritis y no nos hemos metido con el lupus ni nada, ni nada, ni nada por el estilo, teóricamente. Pero Sí, que sí, hay esas que, son hay que conocer incluso el más sistema complejas también, todas. mucho más complejas. Sí, eso ya los Así. veremos en otro programa, doctor, que de verdad hoy no me desvié del tema por otro lado, pero creo que era importante. Ahora, doctor, para ir ya resumiendo y ir concluyendo, ¿qué mensaje puede hacerle llegar a través de este espacio a las personas que nos están escuchando, que están empezando, bueno, con una nueva consulta, con su reumatólogo? ¿Qué es lo importante? Porque qué es lo que tiene, qué es el deber de un paciente también para hacer eso más Bueno, fácil, el diagnóstico más fácil. lo de deber no estamos en clase, hay que intentar bien hacer las cosas para uno mismo. Sí, Lo correcto. primero es Lo primero es no perder los nervios y tener paciencia. Mm, Lo segundo es no parar hasta encontrar el especialista adecuado, qué bien. ir tocando todos los palos y no perder la paciencia y no perder el ánimo. Entonces, por lo general, una persona
tiene una enfermedad que alguien va a reconocer. Es muy raro tener una enfermedad rara, porque para eso se llaman raras. Entonces yo diría que Claro. constancia es lo más importante. Y confiar en el médico, pero hay que hacer que el médico confíe en ti también. Y Es eso, y llevarlo importante. todo por escrito e intentar conocerse un poco a sí mismo. También a veces te encuentras con cosas difíciles, ¿no? Con el que está al otro lado de la mesa es una persona difícil. Pues en el Sistema Nacional de Salud se puede cambiar de Sí, especialista también, no pasa nada. Y hasta encontrar ese especialista que te funcione, ¿no? Y que con el cual también tengas un... Yo creo que, que algo muy bonito que decías que es tener esa comunicación con el médico. Eso es lo que va a ser claro, importante el gran recorrido, porque esto se trata de mucho tiempo, se trata de ser tu aliado y la persona que te va a ayudar a llevar el dolor, a llevar todas las cosas, toda esa montaña rusa que vamos a tener, porque va a haber momentos donde nos encontramos en remisión y perfecto, pero también vamos a claro. tener momentos muy duros. Entonces, creo que es importante y también hablamos de la importancia de ese sistema sanitario donde incluyo a los enfermeros, que para mí son el Sí, sí, gran apoyo de un paciente. Y de ustedes, obviamente. muy bien. Ay, doctor, bueno, para despedirnos y darle muchísimas gracias porque creo que ha sido un programa de un gran aporte. Me alegro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Yo sé que si quiere puede repetirnos sus redes y también dónde Sí, pueden, ahí mismo van a tener acceso a su sí. plataforma, a su página web. Pues estoy en la web carlosreumatólogo.com. Con el Correcto. mismo nombre estoy en Instagram y en mi página web hay tanto un blog como explicaciones de las enfermedades, lo que hay que hacer para ir al médico, lo que hay que apuntar. En fin, yo creo que hay una serie, y bueno, una serie de recursos online para todos los enfermos con enfermedades reumáticas, también con las asociaciones de pacientes, un Genial. blog con nuevas noticias. En fin, yo creo que una información bastante buena y una información de referencia para todos los enfermos con enfermedades reumáticas. carlosreumatólogo.com. Sí, en Instagram. Y bueno, quiero cerrar con esta frase que está en la cuenta del doctor que me encanta. Un paciente bien informado puede tomar decisiones sobre su enfermedad. Yo creo que es el mensaje que queremos dejar hoy aquí, la importancia del paciente, de la información, pero de esas redes que son fiables, redes de la Sociedad Española de Reumatología, Open Reuma, todas estas asociaciones y sociedades que hacen Las que la... dependen de la Sociedad Española de de- Reumatología, las que dependen de los enfermeros de reuma, las que dependen en Estados Unidos, aunque están en español también, del del American American College of College of Rheumatology. Rheumatology. Eso son informaciones fiables. Posiblemente nunca se va a encontrar tanta información como uno quiere, pero el problema del mundo en el que estamos es que hay mucha información que no es veraz. Entonces hay que intentar tener a alguien o algo que nos haga sentir que estamos en el camino correcto, porque si no es muy complejo. Entonces, en mi página web hay una parte que se dedica a los enfermos, donde están los enlaces con todo esto y además con las asociaciones de enfermos de España, que ellos Genial. también proveen de recursos a los enfermos, proveen de recursos humanos, de psicólogos, de ayuda, de orientación, de cosas que tienen que ver también con la rehabilitación, con cómo adaptar nuestro entorno a cómo estamos. Pues todo eso lo hacen también las asociaciones de enfermos. Qué bueno que termine con eso, doctor, porque también el mensaje aquí en este video es para que las personas acudan a sus asociaciones de pacientes, que es tan importante porque tienen toda la información, incluso pues al día también de cómo va avanzando, porque esto, yo estoy segura que más adelante podremos hablar de todo lo nuevo que viene en reumatología, que esperemos que se sea, y por supuesto de la mejora de calidad de vida para el paciente. Así que Eso muchísimas es lo que gracias, doctor, importa. y feliz Bien. tarde. Un abrazo. Encantado, Mónica. Buenas tardes y hasta luego. Hasta Hasta cuando luego. queráis.
Buenas tardes. Gracias.